Le damos la bienvenida a Joaquín Manuel Solá. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Juan. Bueno, tenemos temas muy importantes para escuchar en tu análisis. La inflación de septiembre, la más alta en lo que va del año, 6,5%. Sí, y la segunda en la gestión de Macri, ¿no? Exactamente. La de abril del 2016 fue apenas 2 décimas mayor. Si bien es cierto que esa inflación no la medía todavía el INDEC, sino que es un promedio de las mediciones que hacían los economistas privados, porque el INDEC todavía venía de la época de censura del kirchnerismo, ¿no? Recién en junio, julio del 2016 empieza a andar el INDEC. Lo cierto es que, aún tomando eso, es la segunda más alta del periodo de Macri. Por supuesto que esto era esperado, pero las malas noticias no por esperadas dejan de ser menos malas. Claro. ¿Por qué? Porque esto tiene explicaciones económicas y tiene también consecuencias políticas. La explicación económica es que hubo una devaluación del 100% en la Argentina y la estructura argentina está muy ligada, la estructura económica argentina está muy ligada al dólar. Más allá de esa relación pasional que tenemos los argentinos, la sociedad argentina con el dólar, lo cierto es que si vamos a los combustibles están valuados en dólares. La industria nacional necesita de insumos importados que se pagan en dólares. Esa es la matriz industrial argentina. Claro. Aún los sectores que piden protección para su producción necesitan importar insumos para poder producir en la Argentina. El caso más claro es el de la industria automotriz, necesita muchísima importación, sobre todo de Brasil. Y los alimentos, nosotros somos un país proveedor de alimentos, vendedor de alimentos en el mundo, por lo tanto también tienen una evaluación en dólares. De commodities como el trigo, por ejemplo, o el aceite, que es lo que más aumentó. Exactamente. Esta es la explicación económica para que la inflación sea tan alta. Después, los salarios no están. No, entonces vamos a las consecuencias políticas. Claro. Y ahí entramos con los salarios. Las consecuencias políticas son que tenemos salarios atrasados, que tenemos salarios donde todavía están vigentes los aumentos que se dieron con una inflación de entre el 20 y el 25%. Vamos a una inflación del 45%. Claro. Fíjate vos, Juan, que el gremio que más aumento firmó fue el gremio de camioneros, 25% anual. Eso obviamente quedó absolutamente desactualizado. Y después está la consecuencia política de que la sociedad argentina mide el estado de la economía con dos factores: el precio del dólar y la volatilidad del dólar, pero también por la inflación. Es decir, que el estado de la economía para la sociedad argentina con esta inflación hoy es necesariamente malo, ¿no? Y la secuela, digamos, de la devaluación va a llevar su tiempo. Sí. Yo creo que va a haber todavía 2 o 3 meses, no de esta inflación, pero sí de una inflación alta, y recién, si no pasa nada raro, en diciembre empezaremos a tener en materia de inflación números más normales. Producto, ¿no?, de la recesión también. Producto de la recesión también, sí. Porque, digamos, acá no hubo todavía, fíjate vos, en comparación con otras devaluaciones, no hubo todavía un pase tan drástico del precio del dólar a la inflación. Sí. Y estamos hablando de una inflación alta, pero no hubo, comparado con otros momentos históricos, un pase tan drástico de la inflación a la inflación o al precio de las cosas. ¿Y qué es lo que está frenando eso? Está frenando la recesión, porque los formadores de precios tienen que pensar 2 veces antes de aumentar, porque no están vendiendo ahora y van a vender menos si aumentan. Claro, claro. ¿No? Joaquín, el otro tema político que es casi es difícil de explicar, ¿no? O quizá para otros países, pero con Cristina Kirchner se da esta situación que, a pesar de que hay dichos de gente muy cercana a ella con respecto a los bolsos de plata, la intención de voto de las encuestas ha subido incluso. Y el caso de Moyano, a pesar de las sospechas y denuncias también de causas penales de corrupción, es recibido por la Iglesia con un apoyo importante. Parecería lo contrario a lo que indica la lógica de reacciones frente a líderes políticos que están bajo la lupa con pruebas, con más que indicios, con pruebas y testimonios. Entonces, ¿cómo se explica esto? A ver, lo de Cristina, para empezar, lo de Cristina se puede entender porque no hay otro dirigente en el país que exprese al antisistema como expresa Cristina Kirchner. Digamos, si hay alguien más parecido a Bolsonaro en la Argentina, esa es Cristina Kirchner.
siendo de una ideología distinta. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque es antisistema, porque no quiere, porque es distinto a todo lo que representa la política argentina en sus distintas versiones, como es Bolsonaro en Brasil. Y las ideas son distintas, yo no estoy comparando ideas, digo que son la expresión del antisistema. Sí, por Bolsonaro es filonazi prácticamente. Tiene unos dichos que son... Claro, pero eso no tiene nada que ver, por eso digo, no estoy comparando ideas. Lo que estoy comparando es cómo se posicionan dentro del sistema político. Los dos se colocan frente al sistema político y por lo tanto hay mucha gente que efectivamente está cansada de todo, de que han gobernado peronistas radicales, Macri, y no les da solución a sus problemas, y dice, bueno, esta señora que se coloca contra ese sistema, a lo mejor nos da una solución. No hay otro dirigente en la Argentina que exprese mejor a esa sociedad que es agilacionista, antisistema, que no quiere saber nada con el mundo, que trata inclusive de romper con las instituciones. Fíjate vos que la última información que surge de la Cámpora es que ellos están pensando en reformas constitucionales, en tirar abajo leyes como la ley del arrepentido. Es decir, en eso se parece a Bolsonaro, ¿ves? Con otra ideología. Ella viene de la izquierda, del progresismo, el otro viene de la derecha filonazi, pero en lo que se proponen hacer son... con respecto del sistema político son muy parecidos. Sí. Monseñor Lugones y después está es un hombre muy cercano al Papa. Lo que hace la Iglesia con Moyano es realmente inexplicable. Yo no estoy en condiciones de decir que esto lo hace el Papa, porque el Papa tiene 90.000 problemas en el mundo y lo estamos viendo todos los días. Sí. Pero sí lo que hace la Iglesia argentina con Moyano es inexplicable. Fundamentalmente va a ver, ¿por qué? Porque la Iglesia argentina, después de la época de Menem, donde se había arrimado mucho a Menem, les llevó 20 años despolitizarse. Y lo hicieron inclusive con el liderazgo de Bergoglio en su momento acá en Argentina para despolitizarla y colocarla a la Iglesia como un puente válido entre sectores muy enfrentados o dentro de conflictos importantes. Hoy la Iglesia, digamos, evidentemente ha optado por esta versión de las cosas, que es apoyar a Moyano, un personaje que no está... porque la Iglesia también apoyó a Lech Walesa en Polonia, pero Lech Walesa era perseguido por su lucha gremial, por su lucha contra el sistema soviético. Aún estando en la Unión Soviética, exactamente. Sí, sí. En este caso, la persecución judicial contra Moyano no tiene que ver con su lucha sindical, ni con su capacidad de dirigente sindical, ni con su acción como dirigente sindical, ni con el sindicato. Tiene que ver con las cosas, con denuncias, 8 causas abiertas por corrupción entre él y su hijo Pablo. 8 causas por corrupción. En el caso de Pablo es por el Club Independiente, ni siquiera es por... Y lo que estamos discutiendo en estos días es el caso de Pablo. Sí. Vamos, todavía de Moyano, que tiene causas abiertas, la justicia no avanzó. Sí. Pero lo que se está discutiendo es Pablo, y Pablo Moyano está siendo juzgado e investigado como vicepresidente independiente por la venta de entradas truchas, por presunto lavado de dinero, porque se encontró una cuenta que no estaba declarada de Independiente en el exterior por 30 millones de dólares. Esto es lo que se está investigando en la justicia. No tiene nada que ver con apoyo. Entonces, que la Iglesia apoye esto. Obviamente, el documento de la Iglesia es que lo recibieron para que expresara la situación, para que contara la situación de los trabajadores y para exhortarlo al diálogo y al acuerdo. Todo eso hubiera sido posible de entender y de creer hace un mes atrás o dentro de 3 meses. Pero en estos días que están Moyano muy enloquecido con el tema de su hijo y convocando a paros, y de hecho mañana va a haber una manifestación muy importante que va a ir a esperarlo a Ezeiza a Pablo Moyano. ¿Y qué explicación le encontrás? Un vínculo histórico de parte del peronismo con parte de la Iglesia. El peronismo con la Iglesia ha tenido momentos buenos y muy malos. Sí, con parte de la Iglesia, pero con Lugones, especialmente con el presidente de la Pastoral Social, hay una relación porque Lugones es de extracción peronista, el presidente de la Pastoral Social, que es el que lo recibió a Moyano, pero también mañana o pasado va a estar
Moyano en una manifestación en la iglesia de Luján. En Luján. Iba a decir San Cayetano, pero no es Luján. En la Basílica de Luján, que también es un lugar emblemático de la iglesia argentina, icónico de la iglesia argentina. Claro. Digamos, la iglesia le coloca ese lugar a Moyano. Es realmente inexplicable que la iglesia argentina haya rodeado a Moyano en este momento de esta manera y en este momento, porque si lo hacía, vuelvo a repetir, hace un mes o dentro de 3 meses es otra cosa, pero en este momento donde hay jueces que están investigando cosas que no tienen nada que ver con su condición de dirigente gremial. Jueces que, entre paréntesis, son bastante sospechosos de lo que están haciendo, ¿no? Claro. Porque este juez que tenía el pedido de prisión de parte del fiscal para ponerlo preso a Pablo Moyano y sale a denunciar amenazas, uno pensaba que lo estaban amenazando alguna corporación sindical. No, lo estaba amenazando el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, lo estaba amenazando el diario La Nación, el diario Clarín. Es bastante deplorable la acción de este juez, ¿no? Pero ¿vos crees que Lugones, el Monseñor Lugones, puede cortarse solo de alguna manera con un hecho tan trascendental de este encuentro? Yo creo que él tiene un estilo propio. ¿Hasta dónde el Papa? Él tiene un estilo propio. ¿Estaría de acuerdo? Yo no estoy... A ver, es muy difícil hablar del Papa cuando el Papa está en Roma. El Papa es un hombre de 80 años que se ha ido hace 6 años del país y que además tiene todos los problemas que tiene. Acaba de pedirle la renuncia al segundo cardenal de Washington por haber protegido pedófilos en su carrera. Claro, digamos, el tema es creciente, ha estallado durante el papado de Francisco. No creo que esté en la cosa chica argentina. Creo que sí la conducción de la Iglesia Católica Argentina debería pensar 2 veces antes de hacer estas cosas, porque creo que aun cuando Lugones pueda cortarse solo, que tiene una personalidad muy de cortarse solo, pero la Iglesia tiene la posibilidad de llamarlo o de hacer un gesto distinto de Lugones. Digamos, acá no estamos hablando de que están recibiendo a los movimientos sociales, por ejemplo. Los movimientos sociales no son investigados por ningún hecho de corrupción. Y es lógico que la Iglesia reciba a los movimientos sociales para tender un puente entre los necesitados y el gobierno. Así es. Pero no el caso de los Moyanos, donde los Moyanos no tienen problema de representación social. Esa diferencia que marcás es notable, porque una cosa es los curas villeros cerca del más humilde, del que más sufre, y otra cosa es la cúpula de la Iglesia como Moyano. Como Moyano, que vuelvo a repetir, no está siendo investigado por nada que tenga que ver con su representación social ni con su representación de los trabajadores. Está siendo investigado por hechos de corrupción de él, de su hijo y de su familia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Joaquín, como siempre. Gracias a vos, Juan. Un placer.